Entonces, así como Machine Learning básico, acá técnicas clásicas, y eso es porque, a final de cuentas, o sea, tal vez esa sea la herramienta correcta y no Deep Learning. Entonces, siempre tienes que hacer tu bosquejo de cuál es la herramienta correcta para tu problema. Y luego, después de eso, nos vamos a pasar a Deep Learning. Y vamos a ver cómo puedes, por ejemplo, construir espacios geométricos para tratar de encontrar, por ejemplo, outliers en los datos. Cómo puedes meter la regularización en tus modelos. ¿Y qué significa eso? Y muchos truquitos. O sea, vamos a ver batch norm, vamos a ver funciones de activación, vamos a ver funciones skip connections o residuales. Vamos a ver cómo funcionalizar modelos para meterlos en un optimizador bayesiano y que nos optimice nuestras redes. Y vamos a ver cómo calcular incertidumbre con una red neuronal. Entonces, vamos a ver como 3 maneras de calcular incertidumbre. Entonces, si tienes un modelo predictor, ¿cómo consigues incertidumbre en tus predicciones? Y si tiene tiempo, ya nos toca revisar MNIST Fashion, porque ya lo están viendo, y aplicar todas las técnicas que vimos aquí, pero a MNIST Fashion. Entonces, así como saber quién se gana así el mejor AURC, ¿no? Acá ¿quién tiene el mejor modelo predictivo? Entonces acá se va a poner competitivo, pero en buena onda. Entonces, les voy a dar así como un bosquejo rápido de lo que yo trabajo. Entonces, vamos a ver. Es un poco difícil, entonces mejor voy a hacer la conexión con esto aquí al display. Entonces, no es para darles una idea, yo me acabo de graduar del grupo de Aspuro Gusi. Alan se graduó aquí de la UNAM, ahora está en la Universidad de Toronto, pues ya anda ahí, su grupo ya está mucho más grande allá. Y mucho de lo que yo me dedico durante mi doctorado es cómo explorar y optimizar moléculas. Y para darles una idea, es así como uno de los sueños húmedos de un químico es así que puedas escribir, quiero una molécula como no tóxica, súper barata y así que no tengas problemas de solubilidad para, por ejemplo, una celda solar, o tal vez para una batería, una redox flow battery. O quiero una molécula para la mejor batería de litio que sea más barata. Entonces, siempre está esta idea de que quieres una noción de una molécula que tiene ciertas propiedades. Entonces, eso es un problema de optimización y es un problema de optimización muy difícil. Porque el espacio combinatórico de grafos y de moléculas es gigantesco. Entonces, si te imaginas una molécula como un grafo y le vas poniendo conexiones que son como más átomos, o sea, la complejidad aumenta súper grande. Y la gente ha tratado de poner un número de qué tan grande es el número de posibles moléculas que pueden existir y que son sensibles. Y más o menos está entre 10 a la 23 o 10 a la 80, de tamaño mediano o pequeñas. Entonces, explorar todo ese espacio no se puede, entonces necesitas algoritmos inteligentes para poder navegar un espacio gigantesco. Y algo que vamos a ver mañana son modelos generativos. Y, o sea, si ven estas, son todas fotos de gatos. Y si se fijan así como muy bien, así como muy bien, van a ver que hay como un gato medio feo, como él. Y, o sea, la idea de modelos generativos es que te permiten modelar la distribución de los datos y puedes generar nuevos datos. Entonces puedes generar nuevos gatos, de hecho ninguno de esos gatos existe en el mundo. Y no es un gato, es una imagen, ¿no? Solo estás aprendiendo los píxeles, ¿no? Entonces, los gatos son entes más complicados con sentimientos. Entonces, no los podemos meter en una imagen de 2 dimensiones. Y en el mismo caso, en las moléculas, puedes pensar que existen moléculas, por ejemplo, para drogas, pero también hay moléculas que existen para baterías y para fotovoltaicos y cualquier aplicación material que quieras. Hay diferentes tipos de moléculas para eso. ¿Y eso es por qué no creamos algoritmos para generar nuevas moléculas? Pues sí lo podemos hacer, pero algo que también necesitamos es que queremos usar algo que se llama reinforcement learning. Y una de las razones que queremos hacer reinforcement learning es que reinforcement learning nos dice cómo optimizar juegos cuando no puedes optimizar bien con un gradiente. Entonces, no se preocupen de esa parte del gradiente, lo vamos a ver un poco mejor mañana. Pero si conocen AlphaGo es como el caso más
como más vendido de Reinforcement Learning, o tal vez el de StarCraft 2 que acaba de salir, ¿no? O Dota 2, cualquiera de esos. Y puedes usar ese mismo tipo de algoritmos que pueden aprender a jugar juegos y hacer un juego con moléculas. Y entonces podemos darles un score, ¿no? Esta molécula es mala, 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 mejor, mejor, mejor. Y buscamos la molécula ganadora y le ponemos un trono. Entonces, puedes pensar en optimizar estructuras que son, por ejemplo, grafos o secuencias, usando cosas como Reinforcement Learning. Y bueno, eso es algo que se usa mucho en el grupo. Y bueno, ¿y por qué nos interesa todo esto al final? Porque queremos crear nuevas cosas. Al final de cuentas, a nosotros nos interesa el mundo material. Entonces, muchas veces cuando estás pensando en un experimento, te ocurre una idea de, esta molécula va a estar chida, voy a meterla en... Y por ejemplo, si quieres crear una nueva batería barata, se te ocurre una nueva molécula, la sintetizas, le metes en un prototipo y la mides. Y todo ese ciclo toma como 6 meses o 1 año o 2 años. Es el doctorado de un estudiante, ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso más rápido? Puedes pensar cómo utilizas información y cómo usas la información que está en todos estos procesos. Entonces, Machine Learning nos informa de cómo podemos crear algoritmos que pueden utilizar esta información y mejoran con la información, ¿no? Entonces es un poco la idea, ¿no? Y ya, eso es todo. Si quieren ver más cosas, así como si dicen, pues está chido eso, chéquense, tenemos un review que está en Science y ahí está el UI. Lo más de Google, así, sale. Y pues vamos al taller. No me preguntas, era taller. Ok. Entonces, si tienen el GitHub repo, deben de ver tres notebooks que vamos a usar hoy: 3A, 3B y 3C. Entonces, es como secuencial, ¿no? Vamos a abrir 3A. Si no lo tienen, pongan git pull y se lo jalan. O bájenselo de nuevo. ¿Qué? 2A. ¿Qué? Entonces ya saben que se lo pueden correrlo localmente o lo pueden correr en el Colab. Como yo quiero tener el mismo dolor que todos, voy a correrlo en el Colab. Y este ya es el Colab. ¿Cómo se llama? 2A ML día a día. Entonces búsquense el 2A. Y vamos a hacer esto más grande. Entonces, vamos a dar 1 minuto para que todo el mundo llegue ahí. No se preocupen si no están al corriente, o sea, vamos a tomarlo así todo tranquilito, para que tengan tiempo para pensarlo y discutirlo con sus compañeros. Entonces, yo les recomiendo que se consigan un runtime, y seguro hicieron esto ayer, consíguenselo con GPU, Python 3 y GPU. GPU porque va a ser como 10 o 20 veces más rápido. Y especialmente en la segunda parte vamos a estar creando varios modelos de Deep Learning. Y si quieres crear 5 modelos al mismo tiempo, va a ser mucho más rápido. Pero no se preocupen, vamos a usar un dataset así como chiquito para que puedan hacer muchas iteraciones rápido. Entonces, levanten la mano si ya llegaron ahí. Ok, ya, ok, va. Entonces la mayoría. Perdón si me estoy... Y si alguien dice, oye, párate, estamos yendo muy rápido, no tengan miedo. Vénganlo. Entonces, antes de empezar, ¿qué vieron ayer? ¿Quién puede recordar qué vieron ayer? Levanten su mano. Redes neuronales. ¿Redes neuronales? ¿Qué es una red neuronal? Un aproximador universal. Pues es un regresor, un aproximador de funciones. ¿Un aproximador de funciones? ¿Qué dices tú? Un aproximador universal. Un aproximador universal. ¿Quién quiere echar más palabras acá? A ver, vamos a ver. ¿Un qué? ¿Algoritmo genético? No es un algoritmo genético. No.
O sea, eso es un algoritmo de machine learning, pero no necesariamente no es un algoritmo genético. ¿Alguien más tiene una noción intuitiva de qué es una red neuronal? Es una transformación lineal. Bueno, no lineal. Una transformación lineal es un subconjunto de una red neuronal, pero hay más cosas, ¿no? Es un componente de software que está diseñado para aprender por sí mismo, ¿no? Entrenamiento y pasa por etapas de validación y pruebas. Sí, ok. Va, entonces vamos a... Entonces, para empezar, tengo algunas perspectivas sobre Machine Learning. Entonces vamos a correr las primeras librerías. Y todos son librerías básicas. Entonces, el primer concepto que quiero pasar es y seguro eso también lo vieron así, o sea, todo el día, ¿no? Entonces esto es como el repaso. Seguro han escuchado de inteligencia artificial. Entonces, inteligencia artificial, cuando la gente normalmente habla de machine learning y están así como si tienen una startup, dicen que es inteligencia artificial. Si trabajan en ciencias cognitivas, también por lo general te interesa estudiar la inteligencia. Entonces estás pensando de cómo crear sistemas inteligentes. Pero algo que pensar es que Machine Learning es un subconjunto del campo de inteligencia artificial y Deep Learning es un subconjunto de Machine Learning. Entonces, y el tamaño no es proporcional, ¿no? En los campos. Entonces, no se preocupen. Y otra manera también de pensar Machine Learning es, está este cómic de XKCD. Y básicamente es como mucha álgebra lineal. Estamos usando álgebra lineal y optimizadores y usando datos para optimizar algoritmos. Entonces, esta es otra manera de pensarlo. Tenemos maneras de cómo optimizar algoritmos que usan datos. Yo como lo pienso un poco, y o sea, no es como una perspectiva única, es Machine Learning estamos pensando normalmente que tenemos datos de entrada. Y estos datos vamos a calcular como cosas que creemos que son importantes. Entonces, por ejemplo, si tenemos una imagen y queremos construir un modelo predictivo de una imagen, podemos, por ejemplo, si queremos calcular, ¿qué? Si queremos, por ejemplo, detectar caras, sabemos que una cara son como dos ojos y una nariz, ¿no? Entonces, buscas regiones de píxeles que se parecen a ojos y algo que sean simétricos de cierta manera, y buscas algo que sea largo como una nariz, ¿no? Entonces, mucho de Machine Learning es construyes estas maneras de construir estos datos y transformarlos en algo que sea útil. Y luego lo que vas a hacer al final es vas a agregar un modelo predictivo. Entonces, este modelo predictivo puede ser una regresión lineal generalizada, puede ser un super vector machine, puede ser random forest, puede ser tu algoritmo favorito. Pero lo importante es que estás como construyendo los datos para que puedas predecir cosas. La única diferencia con Deep Learning es que esta parte de construir datos la estás reemplazando por transformaciones parametrizadas, optimizadas y optimizables. Entonces, cuando piensas en una red neuronal, piensa, es un algoritmo que está parametrizado, entonces eso quiere decir que tiene parámetros y podemos moverlos, pero podemos optimizarlos con backpropagation, ¿no? Entonces, eso es lo único diferente, ¿no? En vez de nosotros generar los datos, vamos a generar representaciones de nuestros datos, y esto nos va a dar un vector que luego lo vamos a meter en regresión lineal. Y eso va a ser tu modelo predictivo, ¿no? A final de cuentas siempre vas a hacer regresión lineal generalizada. Entonces, vamos a ver regresión lineal y qué puedes hacer con regresión lineal y algunas cositas que pueden mover la regresión lineal. Y luego ver cómo puedes hacer eso con una red neuronal normal. Y vas a ver que muchos de los conceptos de regresión lineal se pasan a redes neuronales. La única diferencia es que tienes muchos más parámetros y se optimizan todos en conjunto. Entonces, eso es la gran diferencia. Y los datos. Tenemos muchísimos más datos. Entonces, y hay muchas maneras de hacer redes neuronales. O sea, no solamente es como vieron ayer, no es solamente una red densa, sino también tienes redes convencionales, tienes redes recurrentes, tienes redes sobre grafos. Son transformaciones muy flexibles, entonces tú puedes siempre inventarte una manera de, siempre y cuando puedas pasar los gradientes entre cada una de las transformaciones,
todo está bien. Entonces mañana cuando construimos modelos generativos van a ver que todo lo más importante es que puedes pasar los gradientes. Si no puedes pasar los gradientes, entonces no vas a poder optimizar tu modelo. Y si quieren leer como otras perspectivas sobre Machine Learning, está Michael Jordan, que habla sobre, él es profesor de Machine Learning en Berkeley, y dice, no, no he llegado todavía, pero es muy interesante porque habla sobre la cuestión humana que tiene que ver con esta práctica ingenieril de construir redes. Y también pueden ver New Lawrence, donde él trata de hacer distinciones y poner números de qué hace diferentes tipos de inteligencia. Entonces, él introduce los conceptos de Mind Intelligence y Machine Intelligence. New Lawrence es como acá, como jefe de procesos gaussianos. Entonces, está chido. Entonces, algo que cuando tenemos cualquier modelo de Machine Learning, y esto aplica a redes, un buen framework, un buen marco teórico que pueden utilizar es como estos cuatro ingredientes. Cuando tienen un nuevo algoritmo y dicen, esto no lo entiendo, ¿cómo lo puedo entender? Estos son como, trata de identificar estos 4 ingredientes que tienen que ver con ese mismo algoritmo. Entonces, hay este quote de un libro de Machine Learning que salió en 1997 y donde más o menos definen qué significa un algoritmo que aprende. Y entonces ellos, Thomas puso más o menos estos ingredientes. Entonces, él define un algoritmo que puede aprender como un programa o un algoritmo que puede aprender a partir de la experiencia, que son los datos, y que lo puede hacer con respecto a alguna tarea, y que tiene una manera de medir, y la manera que sabemos que está mejorando, es que tenemos una manera de medir esas tareas. Entonces, cuando vemos cualquier algoritmo, tratan de empezar, ok, ¿cuál es ese? Y si no saben, pregunten. O sea, si de órale, ¿cuál es la P, o cuál es la M, o cuál es la T? Entonces, son las preguntas que deben de siempre pensar. O sea, ¿de qué vamos a aprender? ¿Qué son los datos? ¿Qué queremos hacer con los datos? O sea, queremos predecir, queremos generar datos, queremos acá hacer algo más locochón. ¿Y cómo sabemos que estamos mejorando? Necesitamos una métrica que nos diga, soy mejor ahorita que después, o estoy empeorando. ¿Y cómo vamos a crear un sistema que aprende? Entonces, con las redes neuronales es sencillo porque son transformaciones optimizables. Y esto conecta muchas de las palabras que todo el mundo dijeron, ¿no? Funciona una aproximadora universal, la clase de funciones que puedes aprender con una red neuronal son universales, siempre y cuando tienes un número infinito de neuronas, y si no las tienes, pues no se sabe, ¿no? Entonces vamos a fijarnos ahora en la E, la y T. Entonces la experiencia y la tarea. Y vamos a usar un dataset. Hoy no nos vamos a fijar en datos de imágenes ahorita, vamos a usar un dataset real, vamos a usar los datos de simulación del bosón de Higgs. Entonces estos son los datos que se utilizaron para entrenar modelos del CERN, del bosón de Higgs. Vamos a poder tener una métrica para medir si podemos descubrir un bosón de Higgs o no. Si quieren saber más, aquí pueden darle clic y hay un PDF así de 18 páginas donde les explica qué significa cada uno de los datos. O sea, hay muchísimas cosas ahí. Entonces, si quieren ahí como tener algo para antes de dormirse, aquí está. Entonces vamos a usar para manipular datos pandas. ¿Quién ha usado pandas? Yeah, pandas es súper chido. Pandas es como un Excel pero programable. Entonces, o sea, cualquier cosa que puedas hacer en Excel, la puedes hacer en pandas, pero lo haces con código, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que con Excel puedes hacer mejor. Entonces, no le digas el ojo feo a Excel, ¿no? O sea, yo a veces de repente hago mis cambios en Excel y luego ya los leo con pandas. Y luego creo un nuevo Excel con pandas y luego lo cambio con Excel. Y así, ¿no? Y pandas puede leer Excel, puede leer bases de datos. Y pandas es muy bueno cuando tienes datos que son menos de 1 millón de entradas. Si tienes más de 1 millón de entradas es que importante trabajar con bases de datos. Y ahí ya es todo un problema porque tienes que pensar en cómo sincronizar como todo el flujo de información y todo eso. Entonces se vuelve complicado. Pero si se meten a la carpeta de Data, está un CSV, un Comma Separated Value. Entonces es un archivo de texto que se llama Higgs Boson,
Si no me creen que es un archivo de texto, pueden meterse ahí. Me voy a Data y lo voy a abrir con editor de texto favorito. Ahí va. Ah, súper grande. Ah, sí. Perdón, no la abro. Entonces, si se fijan, son líneas, cada línea es un renglón, un conjunto de datos, y al final tienes el nombre de las columnas. Entonces, puedes editar manualmente los datos y leerlos. Entonces, aquí está, leerlo. Aquí tenemos todas las columnas que tenemos, así se ve el data frame. Entonces lo voy a leer. Wow. ¿Qué pasó? Ah, tenemos que copiar, tenemos que clonar. Vamos a ver. Para que funcione, se me olvidó la última cosa. Todos los que están en Colab tienen que clonar el GitHub. Git clone. ¿Cuál es? Vamos a sacar la dirección. Ok, ya está. Entonces vamos a clonarlo. No, es el collage. Y lo clonamos. Entonces está clonando, es bastante rápido porque el internet está de hecho en el collage. Y si se van los archivos, ahí está. Y de hecho queremos cambiarnos a la carpeta, entonces vamos a crear un CD. Entonces para movernos en la carpeta. No importa, lo pueden volver a correr. Ya existe, está bien. Ya estamos. Entonces, si se fijan, aquí tenemos los archivos. Bueno, nomás van a tener que cambiar dónde se encuentran los archivos. Entonces, lo bueno de Jupyter es que pueden hacer tab completion. Entonces, por ejemplo, si tienen un archivo en la misma carpeta, pueden escribir tab y vamos a ver, vamos a empezar a escribir deep learning. Aquí está. Y ya está. Entonces, así ven los datos. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Puedes subir tantito? Sí, ahí va. Y también si quieren, vamos a copiarlo. Si quieren seguir el código que tengo aquí justamente, pueden poner este link. Pero es un poco difícil de copiar. Link short. Bueno, aquí lo tenemos. Okay. Entonces, ¿ya leyeron los datos? ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántos? 150. A ver, alguien levanta la mano, ¿no? Hay como muchas voces. 250,000. Ok, ¿de dónde sacaron ese número? Está bajito, ¿no? O sea, 10.shape les va a decir dónde está. O sea, ¿cuántas columnas tenemos? 32. Y si se fijan, tenemos, o sea, cada una de esas cosas son parámetros físicos que tienen que ver con un evento, con una colisión, un evento que observaron o que simularon dentro de un colisionador de partículas. Y en particular, si se fijan, los últimos dos columnas, estas van a ser importantes para la predicción. Tenemos algo que se llama label, que va a ser lo que queremos predecir, y weight, que es un valor asociado a nuestra predicción, al evento. Entonces es una manera de tener incertidumbre. Entonces vamos a hacer nuestra predicción, va a ser tratar de predecir cosas, pero le vamos a dar cierta importancia a unos datos que otros, usando este dato. Entonces, y esto es algo que pasa normalmente cuando tienes acceso a alguna medición de incertidumbre
o de qué tan confiado estás de tus datos. Entonces, y lo que vamos a usar para predecir son todas estas columnas. Todas menos weight y label. Entonces, si quieren usarlas, pueden copiarlas así. Entonces, lo que siempre deben de hacer primero con cualquier nuevos datos es jugar con ellos. O sea, pónganse a visualizarlos. Traten de entender cuáles son los datos que tienen y cuál es el probable modelo que quieren utilizar. Entonces, por ejemplo, si me fijo en solo dos columnas, y aquí vamos a plotearlas, vamos a conseguir la distribución de los datos, y así saben esas dos propiedades. Si quieren ver todas, pueden copiar todo y pegarlo aquí. Y van a tener un plot por cada una de las. Entonces, si se fijan, cada una de las propiedades tienen diferentes formas, ¿no? Y esas formas son importantes cuando queremos pensar qué tipo de modelo vamos a usar y cómo vamos a tratar los datos. Estás todo loco, chaval. Sí. Y esto es como una distribución uniforme. Entonces, es súper importante que siempre visualicen datos. O sea, así van a encontrar muchas cosas. Si su modelo no está funcionando, probablemente va a estar ahí en los datos. Que hay algo que no vieron o lo que sea. Entonces, algo que deben de checar cuando están pensando en modelos es qué tipo de distribución estás viendo. Entonces, a eso me refiero, por ejemplo, aquí, por ejemplo, esta propiedad, no, vamos a ver, esta propiedad, ¿qué tipo de datos, cómo describirían esos datos? Así, con puras palabras. Categórico. ¿Categórico? Puede ser, porque son dos categorías, ¿no? Sí. Si quieres modelar esto con una distribución de probabilidades, es una distribución binomial, ¿no? O Bernoulli. Sí, ¿no? Entonces, lo puedes pensar como estás tirando monedas aleatorias, pero aquí la probabilidad no es 0.5, sino tienes diferentes probabilidades, ¿no? En este caso, esta de acá sería una binomial. ¿Qué tipo de distribución sigue esto? ¿Una qué? ¿Poisson? No. Multinomial. Y si estás pensando en multinomial, normalmente estás hablando de variables categóricas, que normalmente van a ser cosas como, ¿vieron fashion M-list? ¿No? Esa es una variable categórica, ¿no? Entonces vas a querer predecir una clase. Si los datos están en una clase o en la otra. Pero también puede ser un dato ordinal. Puede ser un dato que va como de 0 a 3 y que tiene un orden, ¿no? La diferencia es que hay una relación entre 0 y 1, 1 y 2 y 2 y 3. Entonces, si tus datos son ordinales, tienes que usar otro modelo que no es, por ejemplo, multinomial. ¿Qué tipo de distribución pensaría que es? Esa sí Poisson. ¿Una qué? Poisson. Una Poisson. Más o menos, sí. Para distribuciones gaussianas, para distribuciones continuas, o sea, donde no tienes valores discretos, muchas veces lo vas a poder aproximar con una gaussiana, pero si quieres ser mejor, o sea, si quieres tener un mejor modelo, vas a tener que encontrar una distribución que mejor se ajuste a los datos. Entonces, esa puede ser gamma, beta, Weyl, Poisson. Esta es una distribución uniforme, entonces es un número aleatorio entre menos 3 y 3, o sea, es pi, menos pi y pi. Y entonces, y algo que siempre hay que tener ojo es que, por ejemplo, esto de aquí, si te fijan, el rango es súper alto, ¿no? Entonces, o sea, tienes esta montañita como Poisson, gaussiana, y luego tienes unos datos hasta acá. Entonces tienes que tener cuidado cuando tienes este tipo de datos. Normalmente son como outliers o son máximos de tus datos. Y eso te puede cambiar mucho el rango de valores de tu modelo, ¿no? Ayer cuando estaban haciendo Fashion M-list, tuvieron que normalizar los datos, ¿no? Entonces, si aquí normalizas esos datos, casi toda la montañita se va a cero. Y luego estos pequeños datos así son como selectos, terminan en 1. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Para esto tal vez quieres una distribución de student o cualquier cosa que tenga esto le llaman en realidad en inglés es tails. ¿Cómo dice en español? Colas. La cola pesada, ¿no? Heavy Heavy tail. tail.
acá. Entonces, eso tienen que siempre pensarlo. Y vamos a ver también unas transformaciones que podemos aplicar a los datos para hacer mejor predicción en estos datos y que sean más gaussianos. La regla general, pero que no se aplica en todos los casos, es siempre quieres hacer algo que se parezca a gaussiano, porque gaussiano sabemos manejarlo y cualquier otra cosa va a ser mucho más difícil. Entonces, si puedes, esto por ejemplo, no es gaussiano, pero dices, como que sí. Entonces, siempre es importante que veas tus datos, pero también es súper importante que aprendas cómo son tus datos de predicción, porque eso te va a decir qué tipo de modelo quieres usar también. Entonces, cuando pensamos de modelos, hay que hacer una distinción entre modelos discriminativos y generativos. Generativos los vamos a ver mañana. Discriminativos, al final de cuentas, lo que quieres hacer es encontrar una línea que separe los datos o que pasa por los datos. Eso es todo. O sea, cuando estás haciendo predicciones, solo estás buscando una barrera que te divida los datos entre perro y gato o que te las interpole de manera bonita. Entonces, y por lo general el modelo va a ser lineal. Lo único importante es que vas a usar tus redes neuronales para mover estos datos para que realmente los puedas cambiar o hacer esta barrera sí. Entonces, aquí está como más o menos pensado. Para cada una de estas distribuciones hay diferentes funciones de pérdida. Entonces, ayer, ¿qué función de pérdida utilizaron para Fashion Analyst? Cross entropy. ¿Y eso por qué? Mide la distancia entre dos distribuciones. ¿Y qué distribuciones son esas? No categóricas, pero Bernoulli. No, era multinomial, ¿no? Entonces, cross entropy. Si tus distribuciones son gaussianas, ¿qué loss function quieres usar? ¿Cuál es la manera de medir dos montañitas gaussianas? Mean square error, ¿sí? Hay otras también que pueden usar, no solamente cross entropy. Por ejemplo, si tienen problemas donde hay ejemplos muy difíciles de predecir, para clasificación pueden usar lo que se llama focal loss. Y focal loss es una alteración de cross entropy. Entonces, hay funciones de pérdida para cada una de estas distribuciones que quieres. Entonces, si identificas qué quieres predecir, vas a identificar qué tipo de función de pérdida quieres utilizar. Entonces, vamos a visualizar nuestra predicción. Entonces, visualícenla. Entonces, ¿qué distribución es esta? ¿Qué? Bernoulli. ¿Cuál es la función de pérdida? Binary cross entropy. Entonces, la distancia entre distribuciones Bernoulli. Entonces, y algo que también deben notar es que, por ejemplo, las montañitas no están al mismo nivel. Entonces, eso puede ser importante después, porque puede ser que tu modelo sea muy bueno para predecir pero no para y vas a decir, está bien chido y pues el que te importa no. Aquí en este caso, 1 significa un evento, que es una colisión, que es un bosón de Higgs, 0 es ruido. Entonces estamos detectando, queremos predecir un modelo que te diga si es un bosón de Higgs o no. Entonces está clasificando bosones de Higgs. Entonces, algo que también conviene hacer es buscar relaciones visuales. Entonces, lo que quieren hacer es, si ustedes lo pueden resolver a ojímetro, no necesitan un machine learning, ¿no? O sea, ya así, sáquenlo, así, pongan sus reglas. Entonces, para eso tienen Perplot, y si quieren ver más visualizaciones avanzadas, Seaborn es súper chido para visualizaciones avanzadas, te hacen cosas así como para regresión y todo así como, para cualquier visualización está Seaborn. Y Seaborn es como hijo de Matplotlib, entonces los dos juegan bien. Entonces en este caso quiero ver todas las relaciones entre dos variables y me va a generar me va a generar visualizaciones de todas las relaciones entre estas dos variables. Se tarda un poco porque son muchos datos. Es como 1/4 millón de datos. Entonces tienen que dibujar cada uno de los puntitos. Ahí está.
Entonces, por ejemplo, aquí en la... bueno, y también tenemos nuestra propiedad de predicción. Aquí en la diagonal tenemos el histograma de cada una, pero luego aquí tenemos, tenemos una propiedad contra la otra. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos predecir esta propiedad, que es... esta es la masa de T1, no me acuerdo qué, contra la segunda, aquí podemos dividir los números, podemos dividir los datos, ¿no? Entre uno y el otro, fácilmente. Pero, o sea, eso no importa porque queremos predecir esta de tres, la tercera. Entonces, si se fijan, aquí es más difícil de dividir los datos, pero si se fijan hay una diferencia entre la masa, ¿no? La distribución aquí está como mucho más pegadita que la del ruido. Y aquí tenemos también la distribución de uno y del otro. Entonces, esto lo pueden hacer para las 30 variables. ¿Cuántas gráficas van a tener? 30 combinaciones a 2. Sí, 30 a la 2, ¿no? ¿Cuánto es eso? 900. Entonces, de hecho va a ser 931 porque tenemos ahí la propiedad que queremos así, ¿no? Y también, de hecho, los puedes colorear en base a la propiedad. Entonces, por ejemplo, si le pongo color igual a target color, me lo va a colorear en base a ¿qué? En algún lado sale una... Pero aquí podemos ver la distribución para uno que es ruido y uno que es el bosón. No sé por qué se quejó. No pude hacer una inversión de matriz en algún momento. Entonces, ahora aquí vamos. ¿Sí? ¿Realmente necesitamos usar Deep Learning? ¿Ustedes qué creen? Sí, no. No. ¿Qué? Depende. Sí, ¿no? ¿De qué depende? Una de las razones es o sea, las redes neuronales existieron desde los 60s y ahorita son poderosas porque tenemos mucho poder de cómputo y muchos datos. Entonces, esos son como los poderes discriminadores más poderosos, ¿no? Bueno, y tenemos software más fácil de usar. Y entonces, o sea, si se fijan en los 90s hay como mucha gente muy triste porque así de mi red neuronal no está tan chida como un proceso gaussiano o Super Vector Machine. Y eso es porque a final de cuentas depende de los datos. Por lo general, tal vez un modelo de Machine Learning clásico puede ser el mejor modelo. Entonces, por lo general, y esto es una tendencia, o sea, todo depende de los datos. Entre más datos tengas, mejor va a escalar un modelo de Deep Learning que un modelo tradicional. Entonces, normalmente si le das 1.000.000 de datos a un modelo como un proceso gaussiano, no vas a mejorar mucho, mientras que el Deep Learning va a seguir como mejorando. Y eso es porque tienes más parámetros que utilizar. Entonces, sí, eso es una regla, ¿no? Siempre checa si te funciona bien el Machine Learning primero. Y eso también es importante porque cuando quieres ver si tu modelo es bueno encontrar un modelo que te diga el límite inferior de predicción. Porque puede ser que tu problema sea demasiado difícil y simplemente cualquier modelo que le eches no va a funcionar. Entonces, empieza poquito a poquito. Entonces, para definir la predicción, el performance, vamos a usar, hay muchas funciones, todo depende del problema que tienen que resolver, pero aquí hay como muchas funciones. O sea, Scikit-learn es súper bueno si quieren como darse una idea de qué herramientas puedes utilizar para todas las cosas. Entonces, aunque estén usando TensorFlow, Scikit-learn es muy bueno para preprocesar datos, para crear splits de cross-validación, para cambiar tus datos, transformarlos y tener baselines para comparar. Entonces, aquí hay varias métricas que puedes usar para tus diferentes problemas. Entonces, si tienes problemas de clusterización, de clasificación, de regresión, aquí puedes meterte a uno y te enseñan cómo usarlo. O sea, Scikit-learn es súper bueno para usarlo. Entonces, vamos aquí de regreso. En nuestro caso, a nosotros nos interesa, hay esta métrica que se llama AMS, Approximate Median Significance, que es más o menos lo que, si escuchan las noticias, es la sigma. Si de que no, ya llegamos a 6 sigmas, ya descubrimos el Higgs. Entonces, si llegan a 6, ya lo descubrieron. Entonces, vamos a ver si alguien lo consigue, ¿no?
La sigma está relacionada a una distribución gaussiana. Si tenemos 6 sigmas, básicamente tienes la probabilidad de todos los eventos cubiertos hasta si es un número súper chiquito. Entonces para eso tenemos esta librería que se llama Higgs Score y la pueden importar. En este caso tengo que subir el import. Tengo el OS pass join y queremos agregarlo. No, de hecho podemos hacer un BigQuery. Disculpa, si falla el change directory, ¿te ha pasado alguna razón? El change directory. Deep learning, o sea, ya lo programamos, Ajá. pero el CD no, el comando de CD no funciona. En ese caso puedes usar la variable absoluta. Entonces, aquí está, vamos a ver. Si te fijas, aquí, esta es la estructura de los datos, files. Tienes una carpeta que tiene todo el GitHub. Entonces puedes usar esa carpeta para todas las... Pero dice que no la encuentra. ¿No encuentra? Entonces... Y ya lo vimos, y sí está ahí. Y sí está. Entonces algo que puedes hacer es, puedes hacer esto, ls, y te va a decir qué archivos ves localmente. Y eso te puede ayudar un poco a navegar en qué parte te encuentras de la estructura. La otra es puedes usar PW. Y ahorita está en una carpeta que se llama content, que es esta. Y sí aparecen esos dos, fíjate. ¿Sí aparece? A mí lo que me pasó es que le pongo change directory a la carpeta y le vuelvo a poner ls y bueno, no le estoy y vuelvo a aparecer en content. Pues Es que- entonces usa las carpetas, ¿sí? Es que el CD no es necesario, ¿no? Porque ya estás especificando abajo. Entonces, Sí. no sé si sea por eso. Es mejor usar los pass absolutos. Ujú. Entonces, usen los pass absolutos. Y el CD ya no. Sí, y el CD ya no lo necesitan. Ya está. Entonces, ¿quién ha tenido problemas de leer datos? A ver, quien esté al lado de ellos, ¿pueden ayudarles? Y vamos a tener un tiempo ahorita de... Déjame ver, chico. Vamos a dejar una actividad. Entonces, mientras estamos checando que todo el mundo pueda leer los datos, ¿por qué no se ponen a visualizar los datos? O sea, traten de ver cuáles datos tal vez sean más importantes para predicción. Entonces, levanten las manos los que no han podido leer los datos. Y ya me voy a decir uno por uno. Y además voy a decir... ¿Target? Es el atributo No, es el system. Entonces es sí, label.
hay un archivo que faltaba que era Hipscore. Algo que pueden hacer es pueden borrar esta carpeta y reclonarlo. Lo van a tener. Y la manera de borrarlo es así, RF Deep Learning. Y así borras toda la carpeta y luego lo clonas de nuevo. Lo pongo con comentario para que no lo hagan por accidente. Entonces, a ver, ¿quién más tiene problemas?